¿Quién la va a presentar? Saraí, creo. Hola, no, yo la puedo presentar. Ah, adelante. Bueno, ya muchos le conocen. La otra Paulina es miembro del grupo de trabajo y de Boneco y pues es médico general. Estudió en la universidad en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es especialista en medicina interna por la Universidad de Guanajuato. Tiene una maestría en investigación clínica por la misma universidad. Tiene su especialidad en endocrinología y alta especialidad en enfermedades de metabolismo mineral en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Actualmente es candidata al SNI y labora en el Hospital General de Morelia y en el Hospital Ángeles de la misma ciudad. Y como comentó el doctor Reza, ahora ella hablará tanto del tema, que es la prevención de la pérdida ósea en personas que se someten a cirugía bariátrica, y también el propio caso clínico. Entonces va a estar muy activa hoy. Muchas gracias, Pau, por tu apoyo y adelante. Gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, ya te hice coanfitrión para que puedas compartir la plática. Gracias. A ver. Bien. ¿Me dicen si ya están viendo la pantalla en modo presentación? Sí, ya Ya, se se ve. ve súper bien. Perfecto. Muy bien. Pues muchas gracias por la invitación. Sin más preámbulo, vamos a iniciar con la plática. Si durante el transcurso llegara a cortarse o algo, si me pueden avisar. Esperemos que no ocurra nada con el internet. El tema que vamos a presentar hoy se llama Tratamiento para prevención de pérdida ósea después de la cirugía bariátrica. El contenido de la plática es el siguiente. Hablaremos rápidamente de epidemiología de la obesidad, una clasificación de procedimientos bariátricos para entender bien el contexto del tema. Hablaremos un poco sobre fisiología de la absorción de calcio y la vitamina D, los mecanismos fisiopatológicos que impactan en el metabolismo óseo tras la cirugía bariátrica, para posteriormente pasar de lleno al tratamiento para prevención de pérdida ósea debido a cirugía bariátrica. Sabemos que pues, la obesidad es una epidemia mundial. La OMS nos dice que más de 2.110 millones de adultos de más de 18 años viven con sobrepeso y obesidad. De estos 1.000 millones son hombres y 1.110 millones son mujeres. El 16% de los pacientes con obesidad severa presentan un mayor riesgo de fragilidad ósea. También, si conocemos la prevalencia de la deficiencia de la vitamina D, por debajo de 20 nanogramos mililitro, es de 3 a 1 en adultos con obesidad, comparando con adultos sin obesidad. Y de insuficiencia de vitamina D es de 2 a 1. En pacientes sometidos a cirugía bariátrica de tipo malabsortiva, existe un mayor riesgo de fracturas, con un riesgo relativo de 1 a 60. O sea, estamos hablando de 40% de mayor riesgo de fracturas. Ahora, pasando rápidamente a la clasificación de procedimientos bariátricos para comprender un poco mejor cómo funciona, se clasifican en procedimientos restrictivos y procedimientos malabsortivos. En cuanto a procedimientos restrictivos, está la manga gástrica, y de procedimientos malabsortivos tenemos el bypass gástrico, también el bypass gástrico de una sola anastomosis, y la técnica SADIS, que es una derivación duodeno-ileal con una sola anastomosis más gastrectomía. Y dependiendo de cada uno de ellos, pues será un poco más el impacto en densidad mineral ósea. Hablando rápidamente, la manga gástrica es un procedimiento puramente restrictivo. En la mayoría de los casos, la restricción es del 85% del estómago, por tanto, la absorción intestinal está preservada. Las ventajas para la salud ósea es que hay una menor pérdida ósea si lo comparamos contra procedimientos malabsortivos, y se puede mejorar o recuperar el hueso con suplementaciones simples, con requerimientos nutricionales menores. Perdón, si pasamos al bypass gástrico, es un procedimiento mixto, restrictivo y malabsortivo. Este es un bypass en Jede-Rose donde se restringe parte del duodeno y yeyuno proximal.
En un estudio llamado Estudio Osenberg, que hicieron un comparativo entre el bypass gástrico y la gastrectomía, vieron que había una reducción en la masa ósea de menos de 2,8% en cuello femoral, menos 3% en cadera total y menos 4,2% en columna lumbar, considerando también que había un mayor aumento en marcadores de recambio óseo. Los mecanismos de la pérdida ósea de este procedimiento es la mala absorción de calcio, déficit de vitamina D y un porcentaje alto de hiperparatiroidismo secundario, además de una reducción de ácido gástrico. El bypass gástrico de una sola anastomosis es una técnica simplificada del bypass gástrico normal que genera mayor pérdida de peso con un procedimiento, digamos, más sencillo para los quirúrgicos. Sin embargo, tiene mayor impacto en la densidad mineral, con una pérdida de masa ósea en columna lumbar de menos 7%, en cadera menos 13%. Las características claves de este procedimiento es que hay mayor pérdida de peso, pero por tanto mala absorción significativa comparativamente hablando con la técnica anterior. El procedimiento SADIS es un procedimiento emergente, no se utiliza mucho, generalmente está indicado para obesidad supermórbida. Hay poca evidencia sobre el impacto óseo en estudios de cirugía bariátrica, pero tiene un factor de riesgo mucho más alto que las demás, al haber mayor malabsorción de grasas, deficiencias vitamínicas múltiples y riesgo de malnutrición proteica. Si vemos en esta diapositiva una comparación directa entre estos procedimientos, vemos el porcentaje de pérdida de densidad mineral ósea cada uno de ellos, llegando hasta el 15 a 25% con el procedimiento SADIS. El porcentaje de deficiencia de vitamina D, desde el 30% en manga gástrica hasta 80% con SADIS. El porcentaje de presentación de hiperparatiroidismo secundario y el riesgo de fracturas, pues va desde bajo, moderado hasta muy alto riesgo. En esta diapositiva les muestro un estudio donde hicieron un comparativo entre un procedimiento restrictivo, que es la gastrectomía, y un procedimiento malabsortivo, que es la derivación in de Raux. Y vemos que en un seguimiento de un año, pues es mucho mayor la pérdida de masa ósea, tanto en cuello femoral, cadera total, como espina lumbar. En esta otra diapositiva podemos ver los marcadores tanto de formación como de resorción ósea, en el que podemos observar que desde las 5 semanas hay una elevación considerable tanto en ambos marcadores, y en un seguimiento hasta 52 semanas, casi un año, podemos observar que es mucho mayor en los procedimientos malabsortivos. Pasando a la fisiología de la absorción de calcio y la vitamina D, sabemos que en el metabolismo de la vitamina D, que viene de la vía de conversión de acetilcoenzima a colesterol, la 7-dehidrocolesterol, tras la exposición solar con rayos ultravioleta entre 290 a 315 nanómetros, se va a convertir a vitamina D. Esta vitamina D la adquirimos también de la absorción intestinal, específicamente del intestino proximal, duodeno y yeyuno proximal, y viene en alimentos de origen animal y de origen vegetal. También pues la podemos adquirir de suplementación. Esta vitamina es liposoluble, por tanto tiene un mecanismo de absorción en el que se une a kilomicrones, viaja por el torrente linfático, este drenará a la vía sistémica, y cuando llega al hígado a través de la 25-hidroxilasa se convertirá en 25-hidroxivitamina D. Al llegar al riñón, la 1-alfa-hidroxilasa lo convertirá en 1-alfa-25-dihidroxivitamina D, y esta será la vitamina D activa. La vitamina D activa se encargará de activar los receptores de vitamina D, que vamos a ver ahorita más adelante la importancia que tienen con el calcio. ¿Qué ocurre ahora con el calcio? Pues resulta que también se absorbe en los mismos segmentos proximales de intestino, y a través de dos mecanismos: un mecanismo pasivo, que es paracelular, y un mecanismo activo transcelular. La activación del receptor de vitamina D va a permitir que el calcio, a través del epitelio
del enterocito a través de los canales TRPV6, entre dentro de la célula, se une a la proteína calvindina D9, esta va a transportarlo en el interior de la célula y a través de unos canales calcio ATPasa y el transportador sodio-calcio pasará a la membrana vasolateral. Una vez que pase a la parte sistémica, será transportada a todas las células, en especial a lo que nos incumbe el hueso. Entendiendo esto, pasaremos a los mecanismos fisiopatológicos que impactan en el metabolismo óseo. Los podemos clasificar de esta manera. Existen factores mecánicos, como por ejemplo la descarga esquelética. Sabemos que pues, el sobrepeso favorece a que por gravedad haya mayor fuerza y pues, menos pérdida ósea. Sin embargo, en un paciente con sobrepeso a quien se le somete a uno de estos procedimientos quirúrgicos y baja mucho de peso, pues bueno, disminuirá esta descarga esquelética. Además de que la carga mecánica es un factor importante para inhibir la esclerostina, que es un inhibidor de la vía que va a formar hueso. Y pues al perder masa ósea, perdón, masa grasa, también pueden perder masa muscular y la sarcopenia pues generará esta pérdida de masa magra que también involucra en el mecanismo de formación de hueso. Entre los factores nutricionales están las deficiencias de vitamina D, de calcio, como lo mencionamos ya, y el hiperparatiroidismo secundario debido a esto. Sobre los factores hormonales están factores estrogénicos. Bueno, cuando disminuye las grasas, disminuye la aromatasa, que va a disminuir estos estrógenos que le dan protección al hueso. Pero también tenemos otros péptidos intestinales y otros adiposinas que también van a dar factores importantes en la formación ósea. Los vamos a mencionar brevemente más adelante. Y el eje tejido adiposo hueso, que bueno, es una regulación neurohormonal que va a favorecer esto. Si ahora pasamos a explicar cuáles son los mecanismos fisiopatológicos del hiperparatiroidismo secundario a la cirugía bariátrica, pues son varios. Uno, al disminuir la absorción de la vitamina D. Otro, al disminuir la ingesta de alimentos con la reducción de peso. Otro es al disminuir la adiposidad que tiene las personas con sobrepeso, que es ahí donde se acumula la vitamina D. También esta adiposidad puede no ser lo más sana posible, que va a impedir que haya un adecuado transporte o movilización de vitamina D. Otro de los mecanismos es, pues, al disminuir los niveles de calcio por la misma disminución en la absorción a nivel intestinal. Otro mecanismo es porque al disminuir la acidez gástrica, esto va a impedir la adecuada dilución del calcio, en especial en su presentación de carbonato de calcio. Y todos estos mecanismos en conjunto van a estimular a las glándulas paratiroides para que aumenten los niveles de paratormona. Por tanto, la paratormona va a tratar de compensar estas pérdidas de calcio. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues sacándolo de los huesos. Pero también existe otro mecanismo. El hiperparatiroidismo es un potente inhibidor de la esclerostina. Sabemos que la esclerostina es un inhibidor de la vía WNT beta-catenina que nos va a generar una formación ósea. Si bien la inhibición del inhibidor nos debería dar mayor formación ósea, el estímulo constante y sostenido de la paratormona va a alterar esta resorción ósea, perdón, va a alterar este recambio óseo, alterando la microarquitectura trabecular del hueso. Entonces, en general, la conclusión es que va a haber una microarquitectura alterada y una descalcificación ósea. Como les mencionaba, existen otros mecanismos hormonales en la densidad mineral. Bueno, ya hablamos sobre las deficiencias vitamínicas. Por cuestiones de tiempo no me voy a detener a explicar cada uno de ellos, pero sabemos que hay varios péptidos intestinales, como el péptido YY, como los agonistas GLP, como GIP o GLP-1, la grelina, algunas adiposinas como adiponectina, bisfactina, la misma leptina, también la pérdida de masa muscular y el incremento en la adiposidad de la médula ósea. Todos estos mecanismos influyen para la formación o pérdida de hueso. Ahora sí, enfoquémonos en el tratamiento para prevención y manejo una vez entendido todos estos conceptos. El primer paso es la suplementación. Si ahora entendemos la restricción que nos genera la falta de vitamina D y calcio, pues la suplementación será con esto. La vitamina D, a través de colecalciferol,
se tiene que dar en dosis altas. No es lo mismo en casos de osteoporosis, pero que no son sometidos a cirugía bariátrica. Está descrito que al menos de 2.000 a 6.000 unidades de vitamina D al día son necesarias o pueden darse dosis semanales de hasta 50.000 unidades de vitamina D3 en casos de malabsorción severa. Solo en casos refractarios a la vitamina D se le puede añadir calcitriol. En algunos procedimientos de cirugía malabsortiva con pues, mucha gravedad, la presentación de vitamina D intramuscular puede ser mejor que la vía oral. En el caso de calcio, como mencionábamos, por la disminución en la acidez gástrica, no es recomendable el carbonato de calcio, pese a que pues, es la presentación que tiene mayor cantidad de calcio elemental. Entonces, usaremos citrato de calcio. Si bien este tiene un 21% de calcio elemental, se tiene que dar a dosis mayores. ¿Qué dosis? Se recomienda de 1.200 hasta 2.400 miligramos diarios, esto dividido en varias tomas para poder ser mejor tolerado. ¿Y de qué depende? Rangos menores o rangos más altos va a depender de los procedimientos quirúrgicos, como mencionábamos, dependiendo del riesgo. La suplementación con fósforo se recomienda cuando hay hipofosfatemia, que puede ser secundaria a la misma deficiencia de la vitamina D o al mismo hiperparatiroidismo. Se recomienda suplementación oral de fosfatos en caso de que tengamos niveles de fósforo entre 1.5 a 2.5 miligramos de decilitro. Después del primer paso, que es la suplementación, hay que considerar otras recomendaciones. Uno es el ejercicio y no es cualquier ejercicio. Está descrito que el ejercicio de resistencia, al menos de 3 veces por semana y en sesiones de 8 a 12 repeticiones, ya sea distribuidas durante todo el día o en diferentes sesiones en el día, ejerce un mejor perfil para no tener tanta pérdida ósea. También los ejercicios de impacto como caminar o trotar son recomendables. La otra aspecto importante es el dietético. Además de que el paciente pues, va a tener dificultad para comer como antes, no solamente tenemos que contemplar pues, las calorías totales, sino también las proteicas. Se recomienda al menos 60 gramos al día. Si el paciente no puede comer esa cantidad en los alimentos, se puede agregar proteína en polvo entre 30 a 50 gramos. Los hábitos, hay que recomendarle a los pacientes dejar de fumar y reducir la ingesta de alcohol. Luego tenemos el monitoreo. Vamos a estar monitorizando niveles de calcio, de vitamina D, la medición de densitometría ósea y puede ser recomendable, si sospechamos de riesgo alto de hiperparatiroidismo, medir PTHs, fósforo y el calcio de orina de 24 horas nos puede ser de utilidad para poder saber si la cantidad de calcio que se está dando es la suficiente. Y en algunos casos, incluso los marcadores de formación y resorción ósea se pueden solicitar. Los objetivos son mantener niveles de 25 hidroxivitamina D arriba de 30 nanogramos mililitro, niveles de PTH normal dentro del rango de referencia de laboratorio y una densitometría ósea estable. Sobre el tratamiento farmacológico de primera línea están los antirresortivos y entre ellos el ácido zoledrónico, una dosis de 5 o 4 miligramos cada año es el recomendable. En segunda opción tenemos el denosumab, 60 miligramos cada 6 meses, y estos se deben de considerar solo en casos de osteoporosis tras haber corregido las deficiencias de calcio y vitamina D. Siempre es importante al contemplar qué bifosfonato utilizar, la vía intravenosa por la mala absorción oral y el riesgo de ulceraciones anastomóticas por la cirugía. ¿Qué hay ahora de los anabólicos? La verdad es que falta información sobre el uso de agentes osteoanabólicos. Este uso está extrapolado desde osteoporosis generales, no desde ensayos bariátricos específicos que aún hacen falta. De ser así, si tuviéramos una osteoporosis muy severa, pues pensaríamos en usar uno de los dos anabólicos, el romosozumab, que se da hasta 12 meses, pero luego hay que continuar con un antirresortivo y se debe de evitar en alto riesgo cardiovascular. El teriparatide, igualmente en muy alto riesgo, por hasta 2 años, y luego tenemos que pasar a un antirresortivo. Pero ojo, si el paciente tiene hiperparatiroidismo secundario activo, el uso de teriparatide pues no es recomendable. Aquí les muestro uno de los estudios pues más representativos del uso de ácido zoledrónico para prevenir pérdida ósea en pacientes que son sometidos a cirugía bariátrica.
En este estudio se dio tratamiento con ácido zoledrónico en pacientes que tenían alto riesgo antes de haber iniciado el procedimiento. Se hizo un comparativo, bueno, midieron la densidad mineral ósea, volumétrica o por área y se observó que en aquellos que tenían el grupo intervención, comparándolos con el control que fue con placebo, en la columna lumbar hubo una mejoría con ácido zoledrónico comparativamente con el placebo. En la cadera total no hubo una mejoría, pero fue pues menor la pérdida comparándolo con el placebo, igual en cuello femoral. Y los marcadores de recambio óseo pues fueron mucho menores que en el grupo placebo. Este otro estudio, el cual todavía no ha sido publicado, solamente se presentó en el Congreso de la Sociedad Americana de Ensayos de Metabolismo Mineral en Toronto en el 2024 y ellos mostraron que el uso de denosumab también incrementaba la masa ósea, esto específicamente en mujeres en la posmenopausia o hombres mayores de 50 años que fueron sometidos a cirugía bariátrica. Como podemos ver en estas gráficas, tanto en cadera total como en columna, hubo mejoría en el grupo que se usó denosumab que en el grupo placebo. Y semejante al estudio anterior, mejoran mucho más en espina, bueno, en columna lumbar que en la cadera. En este estudio se les dio el denosumab inmediatamente después de la cirugía bariátrica a pacientes que tenían alto riesgo a los 6 y 18 meses. Este estudio estamos esperando que salga pues el paper, pero los autores comentan que se les va a dar una dosis de ácido zoledrónico pasando 6 meses de la última dosis de denosumab para evitar el efecto rebote. Y con esto surgen estas preguntas. ¿Se recomienda medir densitometría ósea antes de la cirugía bariátrica? En pacientes que tienen una cirugía malabsortiva, como bypass gástrico, derivación biliopancreática, se recomienda hacer una medición, independientemente de la edad. También en pacientes que tienen alto riesgo de fracturas por FRAX, independientemente de la edad, y en mujeres que están en la posmenopausia y hombres mayores de 50 años, y ahora sí, eso es independientemente de la técnica. ¿Cuándo mediríamos una densitometría ósea? Después de la cirugía, se recomienda en la mayoría de las guías de cirugía bariátrica entre 18 y 24 meses después, especialmente en mayores de 50 años o en la posmenopausia. Sin embargo, si un paciente antes de la cirugía bariátrica ya tiene alto riesgo, yo recomendaría hacer la medición antes, entre 6 y 12 meses después de la cirugía. La siguiente pregunta sería, ¿cuándo iniciar el tratamiento farmacológico? No se recomienda iniciar antirresortivos de forma preventiva a todos los pacientes desde la cirugía bariátrica. El enfoque recomienda estratificar de acuerdo al riesgo. Si el paciente ya cumple criterios de alto riesgo, puede iniciarse en ventana perioperatoria o ventana temprana tras haber corregido calcio y vitamina D. Si no cumple criterios, entonces se monitoriza con densitometrías, el riesgo clínico y se trata cuando aparezca la indicación. ¿Y cómo sabremos cuál es el riesgo? Dependiendo, de acuerdo a estas dos guías que se publicaron en 2022, las guías europeas de tejido conectivo nos mencionan que las fracturas por fragilidad reciente en mayores de 40 años, cuando en una densitometría tengamos un T-score en menos de -2, cuando tengamos un FRAX con un riesgo global mayor al 20%, mayor a 3% en cadera, sería de alto riesgo. También las guías francesas proponen sus criterios y mencionan que si alguien ya tuvo una fractura severa, independientemente de cualquier T-score, es alto riesgo. Si tiene una fractura no severa, con un T-score en -1, o si no ha presentado una fractura, pero con un T-score de -2. Es importante diferenciar que no son los mismos criterios establecidos por la OMS para osteoporosis general cuando no tienen cirugía bariátrica. Entonces, en resumen, la cirugía bariátrica, especialmente los procedimientos malabsortivos, inducen un estado de alto recambio óseo, pérdida de densidad mineral ósea, deterioro en la microarquitectura y aumento de riesgo de fracturas. El mecanismo es mediado por factores mecánicos, nutricionales, hormonales y hiperparatiroidismo secundario. La monitorización con densitometría, estudios de laboratorio, suplementación, especialmente calcio y vitamina D, recomendaciones generales de ejercicio y alimentación, todas estas son esenciales para prevenir el impacto negativo sobre el metabolismo mineral óseo. Finalmente, el tratamiento con antirresortivos
de preferencia intravenosos o subcutáneos, son de primera línea cuando tienen criterios de alto riesgo. Y bueno, con esto termino mi primera charla. No sé si tengamos dudas, preguntas. Gracias por su atención. Muchas gracias, Pau. Si alguien tiene alguna duda,